La info no se detiene, nuestras redes tampoco. En Facebook, Instagram y Twitter somos @Universidata. Buenas y frías mañanas, Noelia Durán. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas, despacito, todes. no sé. Buen día. Bueno, esperando ¿Team invierno o team verano? Verano. Siempre, Vista, siempre ya está, verano. listo. Acá no nos Siempre. mueven. No, esperemos que, perdón, como siempre tengo que toser. Esperemos que suba la temperatura, que no nieve, que no llueva, porque hay mucha gente que la pasa mal con el frío. Sí, totalmente. Ni hablar la gente que Totalmente. vive en la calle, pero también gente que vive en condiciones muy precarias, Ujú. abuelos y abuelas que no llegan a pagar la conexión del gas y se lo están por cortar, Totalmente. o que viven solamente con luz y no llegan a pagar la boleta de la luz y se lo están por cortar. La verdad que en este momento de crisis, donde hay mucha gente que la está pasando mal, este frío no está bueno. Más No. allá que en los noticieros hablen de la nevada, qué linda la nieve, a mí particularmente prefiero que no nieve, Totalmente. prefiero que el Sí, sí. frío sea un poco más benevolente, porque bueno, hay gente que la pasa mal. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora en un ratito recordamos, ya lo hicimos en las redes, lo que hicimos acá, la municipalidad está pidiendo que le demos una mano, aunque más no sea, mirá, es sencillo, tenés que marcar el número o mandar un WhatsApp diciendo hay gente en situación de calle y ellos van a ir en su ayuda. Así que me parece que una vez que hay un municipio que lo hace, en Buenos Aires lo piden, viste que siempre pasa eso, y bueno, colaboremos con eso, dándole la ubicación, el lugar en donde están, para que vengan a su ayuda, ¿no? Sí, Bueno. por favor. Columna de extensión, medios y publicaciones. Nos No metemos era así, ya. pero era columna de extensión Y medios, Y medios. universitarios. Bueno, nos metemos ya de lleno al Congreso de Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos porque se viene. Son las últimas 2 semanas antes del 3 y 4 de Sí. julio que arranca por fin el Congreso y esta semana y la otra va a haber actividades descentralizadas en la página del Congreso. Si vos te metés en, yo sé que esto es complicado, pero bueno, tranquilas, con paciencia, congresos.unlp.edu.ar/ Universidad Pública y Feminismos, ahí tenés toda la data del Congreso y toda la agenda de las actividades descentralizadas. Yo hoy, por motivos de tiempo, voy a pasar el chivo, o sea, la publi de nuestra actividad, que es la actividad que vamos a estar realizando las trabajadoras de los medios de la UNLP, que es Canal y Radio. Es un taller que se llama Comunicar con Perspectiva de Género, que está brindado para la comunidad académica en general, gente que labura, por ejemplo, en el departamento de alumnos de la Facultad de Ingeniería o en la biblioteca de la Facultad de tanto, o gente que estudia en la universidad o que trabaja en alguna dependencia de la universidad y quiere saber cómo comunicar con perspectiva de género y no tiene herramientas. Bueno, el jueves 26, o sea, ahora ya esta semana, de 12 a 13:30, acá en el aula del canal de la universidad, nuestro hermano canal de televisión, tiene un aula acá en el 8º piso, y las trabajadoras de los medios vamos a estar brindando un taller para la gente que se quiera anotar. Para anotarte tenés que mandar un correo a mediosprosecretaria@gmail.com, ¿sí? Así que, bueno, vamos a pasar esa información porque la agenda es muy extensa. Hay más de 50 actividades descentralizadas del Congreso. No las incluso podemos decir cada todas. una de las facultades está haciendo por sus redes su difusión propia también, Sí. así que bueno. Sí, y en el arroba, o sea, en la página, perdón, en el usuario de Instagram del Congreso, que es Universidad Pública, el Congreso se llama Universidad Pública y Feminismos, en su Instagram podés encontrar también toda la agenda de más de las 50 actividades descentralizadas. Sí, no te puedes mandar toda la agenda porque no terminamos más. Y tenemos una entrevistada en línea ya que Sí. nos está esperando, que ella va a formar parte de uno de los paneles del Congreso y no la queremos hacer más, esperar más. Está en línea Anita Fuentes, ella es parte de Canal Red de España, es parte del Instituto de Estudios Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Además, está haciendo un doctorado, ¿sí? Quiero checarlo porque cuando empezás a leer... La estamos viendo y cosas, podemos saludarla ya, ¿Nos estás escuchando, Anita?
Hola, sí, os escucho. ¿Me escucháis vosotros? Sí. Perfecto, te escuchamos Muy y te buenos vemos. días. Acá en el piso de Radio Universidad te saludan Lucía, Carlos y quien te habla, Noelia. Estás haciendo un doctorado en antifeminismos en redes sociales, ¿es así? Sí, correcto. Sí, me centro en la llamada manosfera, ¿no? En este fenómeno bastante reciente de comunidades antifeministas que se esparcen, digamos, por distintos espacios digitales. Muy interesante porque los abundan, aunque no lo parezcan, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no sé, en Argentina yo creo que también ha llegado la serie Adolescencia. Sí, Sí. claro. Y ha tenido bastante impacto, creo, a la hora de visibilizar, bueno, cómo se da un poco esta radicalización y cómo el auge de la misoginia está llegando pues mucho a los niños y a los hombres, sobre todo jóvenes, pero también a las mujeres, ¿no? Y bueno, está calando realmente en la sociedad, entonces es un fenómeno importante que va muy ligado también al auge de las derechas en todo el mundo. Ana, vos vas a formar parte de un conversatorio que se va a dar el viernes 4 de julio, que se va a llamar Discursos de odio, pedagogías y culturas en tiempos de crueldad, ¿no? Vas a compartir mesa con Julia Sagini, con Valeria Di Croce, con Sol Despeinada, que en realidad se llama Sol Ferreira, pero en las redes todo el mundo la conoce como Sol Despeinada, y la decana de la Facultad de Periodismo, Ayelen Sidum. Bueno, estos discursos de odio, ¿no?, que circulan fuertemente en estos grupos, ¿cómo construyen esas narrativas? ¿Cuáles son esas narrativas que circulan en estos grupos que estudias vos? Bueno, básicamente, bueno, primero de todo quiero decir que estoy altamente impresionada con la mesa en la que voy a participar y con todas las personas que van a intervenir, y que, no sé, me hace muy feliz poder hablar y debatir sobre estos temas con gente que tiene tantísima experiencia en medios, que está tan formada. Me intimida un poco, pero a la vez me parece, bueno, me parece un privilegio enorme, y en el tiempo que he pasado en Argentina, pues la verdad es que estoy descubriendo un montón de iniciativas impresionantes, como este propio programa, ¿no?, como este congreso. Pero bueno, más allá de eso, ¿cómo construyen, me preguntabas, sí, las narrativas y cuáles son estas narrativas? Bueno, en general yo creo que la clave está en instrumentalizar ciertos malestares y convertirlos o redirigirlos para buscar chivos expiatorios. Y los chivos expiatorios pues siempre son los mismos: las mujeres, por supuesto las feministas, por supuesto la izquierda, ¿no? En el caso de Argentina, pues sería la izquierda peronista, ¿no? En el caso de España, pues son como los progres, ¿no? Los votantes de partidos como Podemos o Sumar, que están a la izquierda del Partido Socialista, pero también los votantes del Partido Socialista. Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que se ha convertido en uno de los referentes de la derecha, que está muy ligada, por supuesto, a la manosfera, y que además es muy aplaudida por la manosfera, a pesar de ser una mujer, ¿no? Porque la manosfera también tiene estas contradicciones, y la derecha tiene estas contradicciones también, ¿no? Pero Isabel Díaz Ayuso habla mucho del comunismo, no para de hablar del comunismo y del socialismo, que se ha convertido en ese principal enemigo. Pero, por supuesto, las feministas somos uno de los grandes blancos de la manosfera. ¿Y cómo construyen este tipo de narrativas? Pues la verdad es que tienen estrategias muy creativas. Por ejemplo, los memes son una de las herramientas que más utilizan y que más calado tiene, porque el uso del humor consigue que la gente empatice, ¿no? Claro. En cierto modo, que se sienta parte de la broma, y por lo tanto hace que se acentúe esa sensación de formar parte de algo, de una comunidad en la que todos nos reímos de lo mismo. También tienen una especie de vernáculo, ¿no? Unas expresiones y unas palabras que utilizan entre sí y que les hace también sentir parte de esa comunidad. También, por supuesto,
se dan dinámicas como, por ejemplo, compartir recetas para el éxito, compartir recetas para conseguir el amor o la atención o tener relaciones sexuales con mujeres que consideran de alto valor, es decir, que les parecen guapas o que les parecen... Y estas recetas y estas mujeres son, digamos, porque hay como un profundo odio también a las mujeres. Es como contradictorio esto, ¿no? Porque hay un mensaje de odio, de misoginia hacia las mujeres. Y, digo, eso es, las mujeres se ven como algo que se puede poseer. Las mujeres se ven como objetos realmente sexuales en muchos casos, pero también como... depende mucho, porque el tema de la manosfera, y perdona que retroceda un poco, sí, pero el tema de la manosfera es que es una constelación de comunidades y de subculturas muy diferentes entre sí. Es decir, no se puede comparar, por ejemplo, a los incels, que son célibes involuntarios y que son hombres que no consiguen la atención de las mujeres y tienen un profundo resentimiento hacia ellas, y entonces crean una comunidad para compartir, en cierto modo, este resentimiento e ir profundizando en su odio hacia las mujeres. No es lo mismo esto que, por ejemplo, pues los activistas por los derechos de los hombres, que son en muchos casos padres divorciados, que se sienten muy agraviados por sus exparejas, que luchan por la custodia de sus hijos, pero que no necesariamente no mantienen relaciones afectivas o sexuales con mujeres, sino que simplemente se organizan en su activismo y comparten ese odio hacia las mujeres y, por supuesto, hacia los feminismos, porque van en contra de sus intereses, pero no se pueden comparar. O los artistas de la seducción, que en muchos casos tienen éxito con las mujeres y lo que hacen es ir compartiendo distintas recetas para acostarse con mujeres más fácilmente. Los incels, por su lado, como ya sienten que tienen esa incapacidad, abordan el tema de otra manera y tienden más hacia... No quiero entrar en crear pánicos morales, ¿no? Pero en algunos países, como por ejemplo en Reino Unido, pues se han dado casos de terrorismo, digamos, de que llegan a organizar ataques contra mujeres. Esto es un poco lo que muestra la serie Adolescencia, ¿no? Eso es. Claro. Sí, eso es. ¿Vos hace cuánto que llegaste a Argentina? Pues solamente llevo aquí como 20 días o algo así, en principios de junio vine. ¿Y estás viendo algunas similitudes con España, con Europa, con respecto a los discursos de odio? Bueno, justo nosotros estamos atravesando un momento en donde hay, sobre todo en la política, hay una circulación de discursos de odio muy fuerte, sobre todo dirigido hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es justamente una mujer que es la principal líder, la principal lideresa política, pero que siempre esos ataques se han visto envueltos de un gran discurso machista, ¿no? Sus ataques siempre fueron muy misóginos, aunque no los quieran reconocer. Pero digo, ¿qué estás viendo vos en nuestro país con respecto a la circulación de discursos de odio en la esfera mediática tradicional o en las redes? Bueno, yo creo que he llegado a Argentina en un momento muy interesante, porque justo llegué y unos días después pasó lo de Cristina. Creo que es un momento difícil, obviamente, porque lo que deja entrever es pues el horror que estamos sufriendo ahora, ¿no? El cómo se puede llegar a encarcelar, o sea, porque realmente es violencia política, ¿no? Lo que está sucediendo contra Cristina, que es algo que se ha vivido no hasta estos extremos, pero en España, por ejemplo, pues contra Irene Montero ha habido muchísima violencia política y contra su Ministerio de Igualdad, simplemente por ser la representante del feminismo, ¿no? Y en este caso
Lo que estoy viendo, yo aquí en Argentina he estado haciendo entrevistas en profundidad como parte de mi tesis a figuras públicas e investigadoras feministas, ¿no? Para ver un poco cómo podemos rearticular los feminismos desde un punto de vista transnacional, porque creo que hay muchos paralelismos. ¿No? Es una internacional reaccionaria al final a lo que nos enfrentamos. No es un problema local, aunque luego se exprese de manera distinta, claro, por supuesto, en cada región del mundo y en cada país, ¿no? Y yo estaba haciendo entrevistas y hablando con un montón de feministas argentinas que me han dado perspectivas muy interesantes, ¿no? De distintas iniciativas que se están llevando a cabo también para contrarrestar esto, y también me han hablado de las violencias que ellas mismas han sufrido en espacios como X, en espacios como Instagram o TikTok, ¿no? Y realmente lo que veo es que, bueno, que al final los mensajes son muy parecidos. Sí. Estaba reflexionando. Sobre todo directamente desde, buen día, Ana, desde la cuenta oficial del presidente, por ejemplo, ¿no? Claro. Que no es, ahora, bueno, está este debate que él implementa o intenta decir que no es su cuenta como presidente, pero es lo mismo, digo, ¿no? Porque termina siendo... No puede separar la persona. No puede separar totalmente, ¿no? Por más que sea presidente, ciudadano, ejerce violencia. Totalmente. Sea de donde sea, ¿no? Claro. De hecho, siempre sus ataques suelen ser a mujeres. Por ejemplo, no sé si seguís la cuenta de X del presidente, él se ha encarnizado con mujeres como Lali, María Becerra, artistas, mujeres. Nunca se ha metido con varones, jamás lo ha hecho. Han sido muy pocos. Cuando fue lo de Darín, ni siquiera fue él el que empezó, digamos, el escarnio público. Claro. Pero sí con mujeres. No, incluso el destrato hacia sus propias dirigentes, digamos, alguien que intenta dejar por algunas horas, por un día, o se va de su espacio político, también es lo mismo, ¿no? No es desde la política donde la ataca, sino desde su condición de mujer. Sí, exactamente. No, además el peligroso discurso que tuvo, hablando de, primero cuando dijo esto de, no me acuerdo en qué foro fue, cuando dio el discurso anti-woke y demás, sí, en Davos, que fue un discurso muy muy peligroso, ¿no? Después hablando de que la baja en la tasa de natalidad es porque se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo y demás, que supongo que también en Europa está pasando esto. En Europa, de hecho, pasa ya desde hace décadas la baja en la tasa de natalidad, y seguramente se está culpando a los feminismos, ¿no? Sí, por supuesto, se está culpando a los feminismos. Algo que quería decir a raíz de los ataques de Milei contra las mujeres, etcétera, que por supuesto estoy de acuerdo en que, bueno, es un hecho, ¿no? Es algo cierto y que ocurre mucho. Siempre los ataques hacia las mujeres son más fuertes y los políticos, bueno, ahora con el auge de la ultraderecha, lo que se ha hecho es abrir la veda a que la violencia sea mucho más obvia y mucho más abierta, ¿no?, de lo que era antes, que era más implícita, ¿no? No estaba socialmente aceptada. Pero bueno, también tenemos figuras, ¿no?, aquí en Argentina como Patricia Bullrich, claro, que se hablaba de Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, que son esas mujeres que representan el antifeminismo, que yo creo que cumplen un rol muy importante y que tampoco debemos dejarlas de lado a la hora de analizar la manosfera y de analizar la extrema derecha, porque tienen un papel que es hacer, que es legitimar el antifeminismo al ser mujeres, ¿no? Por el simple hecho de ser mujeres. Ellas defienden la misoginia, defienden todo esto, y lo que hacen es algo muy interesante, que es decir, no, es que las mujeres no somos víctimas, como nos intenta hacer creer el feminismo, tenemos el poder, y lo que hacen es adoptar un rol totalmente masculinizado, ¿no?, para ejercer la violencia contra las propias mujeres, contra las minorías oprimidas, etcétera. Entonces, bueno, eso también es interesante y es algo que, por ejemplo, ahora en Internet pues se ha hecho muy famoso también el fenómeno de las tradwives, ¿no?, que son esas mujeres que defienden los roles de género tradicional y que los encuerpan
que te comparten recetas de cocina y te hablan de cómo se visten y de cómo tratan de bien a sus maridos, y mientras tanto te van metiendo ideas más fuertes de ultraderecha y hacen que el feminismo, o sea, que el antifeminismo sea más friendly, le hacen un lavado de cara al antifeminismo. Y son también actores importantes en este movimiento de la ultraderecha. Venden un empoderamiento raro de la mujer, ¿no? Medio raro. ¿Y cómo se da respuesta en este momento desde los feminismos? Este encuentro que vamos a hacer en la UNLP seguramente va a servir, pero digo, ¿qué están planteando desde España, desde Europa? ¿Cómo ves vos, Anita? ¿Hay salida? Digo, la resistencia es una respuesta, ¿no? Pero creo que hay que, no sé, construir marcos teóricos distintos, hay que pasar a la acción. ¿Qué se hace? Bueno, es una pregunta muy difícil y es justo la pregunta que yo me hago en mi propia investigación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos articularnos? Yo creo que el congreso, el propio congreso que se ha organizado, ¿no?, por la Universidad de La Plata, que va sobre la universidad pública, ¿no?, en la defensa de la universidad pública. Creo que la universidad pública y este tipo de encuentros son una respuesta muy útil y muy clara ante este tipo de situaciones. Quería hablar un poco, de hecho, como ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando en Madrid, para también ilustrar ¿no?, los paralelismos que hay entre lo que estoy viendo aquí en Buenos Aires y en Argentina, ¿no?, ese desmantelamiento de la universidad pública, sí, y cómo en Madrid se está haciendo lo mismo. Hace nada se filtró un borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, que pretende impulsar Isabel Díaz Ayuso, ¿no?, y que ataca directamente con sanciones de muchísimo dinero a acciones como las acampadas por Palestina, también a la libertad de cátedra, ¿no? Yo creo que estos son cosas, ¿no? El derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de cátedra, son cosas que debemos proteger, y que en realidad la protección de estas cosas ya es una manera de responder a los avances de la extrema derecha. Es decir, nos tenemos que plantar y tenemos que seguir luchando, que seguir haciendo las acampadas y acciones que sean necesarias, que tenemos que seguir metiendo en el currículum temas como el género, ¿no?, y la promoción de la diversidad y la igualdad, ¿no? Porque lo que están pretendiendo hacer es blindar a los fascistas, ¿no?, como la propia Ayuso, o como los dirigentes de Vox, o como Milei, que es otro fascista, ¿no? Blindarles ante las protestas de los propios estudiantes de estas universidades, que se niegan a recibirles en eventos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y encarcelándolos. Hay un caso muy sonado perdón que hable de Madrid, ¿no?, pero es donde estoy, excepto ahora que he venido de visita aquí, pero en Madrid está el caso de las 7 de Somosaguas, que son unas estudiantes que participaron en una protesta porque había un evento que había organizado un colectivo que se llama Libertad sin Ira en la Universidad Complutense, y simplemente por participar en esa protesta las detuvieron y ahora se enfrentan posiblemente a la cárcel, ¿no? Entonces es un tema muy grave y tenemos que dar visibilidad a estos casos y defenderles, ¿no? Para defendernos a nosotros. También he participado en algunas acciones de UCM por la Pública, ¿no?, de la Universidad Complutense, donde yo soy investigadora. He visto, no me he implicado muy activamente en la acampada por Palestina porque no he podido, pero he visto cómo se están organizando, y creo que este tipo de plataformas, o el Congreso Universidad Pública de Feminismos Contemporáneos que está organizando la Universidad Nacional de La Plata, ¿no?,
es un trabajo excelente, ¿no? Y es fundamental que nos juntemos y que pongamos en común lo que está sucediendo en distintos lugares, ¿no? Y las distintas iniciativas. O sea, creo que la solución pasa también por poner en conversación las distintas realidades que estamos viviendo, porque, como decía antes, estamos enfrentando una internacional reaccionaria que tiene un objetivo muy claro, ¿no? Que es quitarnos el acceso al pensamiento crítico y convertir instituciones que son liberadoras inherentemente, como son las universidades, en extensiones del mercado, ¿no? Claro. Dicen que más ciencia y menos ideología, ¿no? En realidad lo que quieren decir es que no podamos pensar, que no podamos hacernos planteamientos políticos, que no podamos tener memoria, que no podamos debatir, que no podamos tener una cultura común, ¿no? Y que tengamos universidades empresa y que todo quede mercantilizado, ¿no? Incluso nuestras propias identidades, que es lo que promueven los coaches del desarrollo personal de la llamada manosfera, ¿no? Ana, ¿qué rol cumple o cómo se ha, o si se ha ayornado a estos tiempos la realeza? ¿La realeza? Es decir, la monarquía. Sí, la monarquía. Claro, nosotros le decimos realeza. Claro, nosotros le decimos realeza. No entendemos monarquía. Digo, con una futura reina que se la muestra, cumpliendo todos los roles, su preparativo, su recorrido por la vuelta al mundo, su preparativo bélico, militar, pero digo, se ha ayornado, no, porque el rey el rey y la reina, tuvieron 2 hijas y por eso, hubo que hacer esta reforma de hecho, como ustedes dicen. ¿Está a la altura o no? Bueno, yo creo que no debería existir una realeza o una monarquía Partamos en España. Esa base. Creo que sigue totalmente esta idea de la meritocracia que promueven las derechas. No entiendo cómo en 2025 tenemos que tener ahí a una familia a la que nadie ha elegido, cobrando un sueldo desproporcionado. Sí. Encima, en el caso del rey emérito, de Juan Carlos I, un hombre que literalmente ha tenido que exiliarse por ladrón, por robarnos el dinero a todos. Y el caso de Leonor, pues bueno, con el rey Felipe se ha hecho un lavado de cara tremendo, intentando desvincularle de la imagen de su padre, que es un hombre que ha cometido delitos que no solamente pasan por la corrupción, sino que pasan también por la violencia machista extrema, además, con la muerte de mujeres de las que ha sido amante. Sí. Entonces, bueno, todo esto, quiero decir, hay documentales de ello, está ampliamente documentado, no me estoy inventando nada, pero el tema de Leonor, pues es un paso más hacia el lavado de cara de la monarquía, ¿no? Pero el hecho de que sea mujer, como decía antes, una mujer en el poder no soluciona el problema. Necesitamos feminismo, no necesitamos mujeres en el poder que vayan a perpetuar lo mismo que ha hecho su padre y su abuelo, ¿no? Que es, como decimos en España, chupar del bote y no aportar nada. También es cierto que en estos tiempos donde circulan muchos los discursos de odio y donde queremos garantizar la democracia, también deberíamos replantearnos desde los medios de comunicación si cualquier discurso es viable de ser transmitido, ¿no? Si nosotros, desde nuestro rol de periodista, de comunicadores, si podemos dejar de decir cualquier cosa, ¿no? Porque muchas veces escuchamos muchas entrevistas, muchos testimonios donde cualquiera dice cualquier cosa y a veces hay que poner un freno y decir, mira, lo que estás diciendo es una bestialidad, esto no se dice, y eso también hay que empezar a plantearlo, ¿no? Y pararse y decir, esto que vos estás enunciando genera violencia, genera odio, genera discriminación, porque nosotros tenemos un rol muy importante y defender la democracia también es entender que muchas veces hay que poner un límite y que no todo es libertad de expresión y defiendo mi derecho a decir lo que quiero. Bueno, vos podés decir lo que quieras,
obviamente, pero muchas veces cuando vos decís lo que querés, estás generando odio, estás generando violencia. Creo que estos encuentros, como el que se va a hacer en La Plata, el 3 y el 4 de julio, donde se puedan debatir ideas, distintos pensamientos, distintas experiencias, distintas acciones, llevan a poder profundizar la democracia, distintas miradas, poder repensarnos, poder pensar qué está pasando acá, en nuestra Argentina, en nuestra ciudad, en nuestra región y también en el mundo. Visitas como la de Anita son sumamente importantes para entender cuál es el contexto que estamos viviendo, ¿no? Esta ultraderecha que avanza ferozmente en todo el mundo con una política de ajuste en todo el mundo antipopular, que calculó Anita que no es solo lo que nos pasa en Latinoamérica, sino que en Europa también está sucediendo económicamente lo mismo. Sí, realmente, claro, a otros ritmos y a otros niveles, pero sí, diría que el auge de la extrema derecha es un fenómeno global. Quiero decir, en Europa, pues por ejemplo, también tenemos en India el gobierno de Modi, ¿no? Que es otro gobierno de ultraderecha. Está en todos lados, pero obviamente se expresa de maneras diferentes, ajustándose a la realidad de cada región. Uh-huh. Porque además son articulaciones que se dan entre los grupos económicos, la justicia, en nuestro caso como en Latinoamérica vemos como los casos de lawfare son necesariamente vínculos entre la justicia, el poder mediático y los grupos empresariales enquistados en el poder, ¿no? Que ponen a personas como Caputo, como Bullrich, como Sturzenegger, que son siempre esos tres que vemos desde el 2001 hasta acá, son tres personas que han pasado por distintos gobiernos para llevar adelante fuertes políticas de ajuste que son realmente violentas y que son antipopulares. Y estos discursos de odio lo único que hacen es generar el caldo de cultivo en la sociedad para poder implementar estas políticas que son realmente insostenibles y que la gente está como anestesiada, como no media dormida, y si no, no serían del todo viables de poder llevarse adelante. Anita, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Te vamos a estar viendo el 4 de julio en la mesa, que va a ser el 4 de julio a las 14 horas, en esta mesa, en este conversatorio, discursos de odio, pedagogías y culturas en tiempos de crueldad. Si querés decirnos tus redes, como para que la gente que te estuvo viendo y escuchando te pueda seguir. ¿Querés comentarnos? Claro, muchísimas gracias por invitarme. No, por favor. Sí, en redes, bueno, en Instagram soy Anita Fuentes, pero en vez de con una S al final, con una X. Bien. Porque el otro nombre ya estaba ocupado. Y sí, básicamente yo creo que Instagram, porque ahora en X, bueno, creo que está muy conectado con el tema de los discursos de odio, sí. Pero cada vez mi actividad es menor y me hice la cuenta privada porque, bueno, también hay mucha vigilancia, ¿no? Y sí, al final cuesta decir según qué cosas en espacios públicos digitales en estos tiempos. Pero bueno, por Instagram me pueden seguir. Muchísimas gracias por la comunicación. Nos vamos a estar conociendo la semana entrante. Sí, tengo muchas ganas. Gracias por invitarme. No, de nada. Y buenas jornadas aquí, lo que resta de tu visita en Argentina. Y frías jornadas, ¿no? Jornadas. Te viniste del calor, yo pensé que te iba a preguntar, pensé que estabas allá, cómo estaba allá con mucho calor, con mucho verano, pero bueno, es nuestro invierno, así que te perdiste la nieve por poquito, vamos a ver si por lo menos eso, pero bueno, viene frío el asunto. Gracias. Ha nevado, ¿no? Sí, en algunas zonas, aquí en La Plata no. Lucía dice que algo vio, pero bueno. Para mí agua nieve hubo. Pero bueno, me parece que son más nuestras ganas, pero sí, en algunos lugares sí. Así que bueno, te esperamos pronto por acá. Mil gracias. Por favor, a vos. Bueno, ahí pasaba Anita Fuentes. Ella es española, es académica, egresada de la universidad en Massachusetts, ha hecho una licenciatura, tiene un máster en la Complutense de Madrid y ahora está haciendo un doctorado en antifeminismos digitales, básicamente. Bien. Sería algo así. Una de las tantas cosas que va a haber en este primer congreso latinoamericano. Pero bueno, 3 y 4 de julio. Ya se presentaron los trabajos, las ponencias y demás. Hay más de 150 trabajos presentados. Esta semana y la otra va a haber actividades descentralizadas.
Y bueno, si querés participar, es libre, gratuito, no tenés ningún problema. El 3 y el 4 te venís acá al Karakachof y participás. Te anotás y después te mandan el certificado. El miércoles. El miércoles, claro que sí. 4 grados 9 el actual, 0,7 la sensación térmica en La Plata y alrededores. Ya volvemos. Estamos en todas las redes: YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter. Búscanos. Somos Radio U La Plata. Somos la radio de la Universidad Pública.